Hola a todos y a todas. Voy a explicar aquí en este bloque las listas de Python, que es un tipo de dato, así como tenemos los números reales, los enteros, los caracteres, pues tenemos también lo que son las listas o arrays. Son agrupaciones ordenadas de datos en una única dimensión, un listado, y esos datos se van a almacenar en una única variable. Esos datos pueden ser números o pueden ser letras y pueden estar mezclados en la misma lista. Si son caracteres, pues tendremos una cadena de caracteres, pero si son números tendremos un vector. También a veces se denominan tuplas, aunque es un tipo de dato un poco diferente, que no me voy a meter aquí en eso, al menos todavía. La colección pues sería una lista que puede tener más de una dimensión, también es posible. Pero bueno, en principio vamos a ver listas de una única dimensión. Entonces, una cadena de caracteres, yo podría escribir hola mundo y almacenarlo en una única variable. Tendría pues lo que se denomina un array de caracteres, una cadena de caracteres. Cada elemento de esta lista, de este array, es un carácter. E incluso el espacio también es un carácter. ¿De acuerdo? Si lo que tengo es una lista de números, pues le puedo llamar de forma más apropiada lo que sería un vector. Una vez que ya sabemos lo que es una lista, vamos a ver cómo se crea esa lista, lo que son una declaración de una lista. Los elementos de la lista los debemos agrupar entre corchetes y separados por comas para poder hacer una asignación de este tipo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una lista de números, 1, 2, 4, 77, ¿cómo la meto en Python? Pues hago la asignación a una variable, que aquí le llamo v2, por ejemplo, igual a, abro corchetes y voy poniendo los números separados por comas y cierro el corchete. De esa forma crearía esa lista. Como decía antes, la lista puede incluir datos de distintos tipos. Puede incluir datos enteros, de tipo float, números reales, cadenas de caracteres, etc. Entonces yo puedo crear una lista como la que estoy ahora señalando y asignarla a una variable v3. También puedo crear una lista vacía, en algunos casos será necesario. De esta forma, abro y cierro corchetes simplemente. Y también si la lista es una secuencia de números, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, tenemos la posibilidad de utilizar la función range, igual que lo expliqué cuando hablaba del bucle for, puedo utilizarla para crear una lista de esta forma, con el valor inicial y el valor final -1. Es decir, puedo ir al terminal de Python y crear una lista con range de forma rápida, el 1 al 10. Si yo muestro lo que vale la variable v3, ahí no veo todos los números que incluye esa lista, pero yo puedo hacerlo de esta forma y veré que la lista que se ha creado va desde 1 hasta 9. Podéis probar también el resto de ejemplos de aquí. En el caso de que las listas incluyan letras, tenemos realmente una palabra. O sea, es una lista formada por una serie de letras. Es lo que se llama una cadena de caracteres. Entonces, por ejemplo, aquí la lista que almaceno en la variable C3, Salamanca, pues está compuesta por estos caracteres. Hola mundo, pues lo mismo. Y C1 aquí sería una lista vacía, una cadena de caracteres vacía. Aquí utilizo la comilla simple, la comilla doble, da igual, hay alguna diferencia entre ellas, pero en principio para una cadena que no tenga dentro comillas, puedo utilizar cualquiera de estos dos caracteres para delimitar esa cadena. Entonces podéis
probar a ejecutar print C3, se mostrará Salamanca y, como ya digo, pues probar estos ejemplos. Una vez que tenemos ya creada la lista, lo que me interesará luego será poder acceder a esos elementos de la lista para quizá mostrarlos por pantalla, modificarlos o realizar alguna operación con ellos. En una lista pensar que podemos tener las notas de los alumnos de una asignatura o podemos tener las poblaciones de las ciudades de España o cualquier otro dato conjunto de datos que se os ocurra. Entonces, ¿cómo accedemos a esos elementos de la lista? Pues eso es lo que es el indizado de las listas y únicamente decir que la posición que ocupan pues empieza a contar por la posición 0, esto es importante, la primera posición sería la 0, en otros lenguajes de programación esto no es así, en Python empezamos en la 0 y las siguientes posiciones pues serían la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, etc. Por ejemplo, utilizando la lista definida en la diapositiva anterior, que es esta de aquí, pues si yo quiero hacer referencia a alguno de los elementos, únicamente pondría el nombre de la lista y entre corchetes el índice correspondiente. Entonces, por ejemplo, si yo creo la lista V3, de esta forma, pues yo puedo hacer referencia al elemento, por ejemplo, al elemento 2, y ese sería pues Salamanca, porque corresponde 0,1 al índice 2. ¿De acuerdo? Esto lo tenemos aquí, en la siguiente diapositiva. La posición se indica mediante corchetes. O sea que los corchetes se utilizan para declarar las listas, o sea, para definirlas, y también para hacer referencia a alguno de los elementos de esa lista. Esto sirve tanto para cadenas de caracteres como para otros tipos de listas. Por ejemplo, el primer elemento de una lista V3 pues sería V3 y entre corchetes 0. Como veis aquí no hay ningún igual, porque no es una asignación, simplemente lo que estamos haciendo es sacar el elemento 0 de la lista V3. El segundo elemento sería V3 entre corchetes 1, el tercero V3 2, etc. Esto, como veis, pues es muy parecido a la notación matemática. Quizá en matemáticas pues utilizamos un paréntesis, en Python hay que utilizar un corchete, si no nos daría un error. Si la posición no existe, se obtiene también un error y si se utiliza un número negativo, lo que ocurre es que lo que hacemos empezamos a contar desde el final de la lista. Incluso puedo poner ahí entre los corchetes una variable i o s, j, la que yo quiera, y esa variable podrá tomar valores enteros, por ejemplo, si yo lo programo así, y de alguna manera si yo meto esto dentro de un bucle en el cual la i vaya variando de 0, 1, 2, 3, vaya tomando esos valores, de esa forma, por ejemplo, puedo ir recorriendo los elementos de la lista, que se llama. De esa forma puedo visualizarlas por pantalla, asignar nuevos valores, etc. Entonces aquí hay algunos ejemplos que debéis probar en el terminal de Python para acabar de entender cómo funciona todo esto bien. ¿Qué se muestra en pantalla en el terminal cuando yo pongo v3 entre corchetes 2? O bien asigno esto a una variable, es igual. Esto lo puedo asignar a una variable y luego mostrar la variable sería también otra posibilidad. Veis como aquí lo que hago es, en el segundo ejemplo, lo que hago es asignar la cadena de caracteres Madrid al elemento 2 de la lista V3, 0, 1, 2, es decir, cambio Salamanca por Madrid. Si yo ahora intento mostrar V3 de 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, el 6 no existe, con lo cual me daría un error. V3 de menos 2 empezaría a contar por el final y aquí tenéis un mini ejemplo con un índice. Hay aquí en Python una posibilidad especial que es la de utilizar el carácter 2 puntos para poder hacer referencia a varios elementos de una lista de forma abreviada.
Esto también aparece en otros lenguajes de programación y es muy, muy útil. Entonces, si por ejemplo queremos extraer los 3 primeros elementos de la lista V3, podemos hacer algo así, V3, 0, 3. Es decir, V3, 0, 3 mostraría los 3 primeros elementos de esa lista. Como el primer valor de esa secuencia a la cual quiero extraer es el 0, puedo incluso abreviar y hacer algo así. Es lo que comento aquí. En este caso, con esta abreviatura. Si deseo extraer los 3 últimos, pues lo podría hacer de esta forma. Y bueno, de esta forma pongo aquí que no es necesario saber cuál es la longitud total de la lista, simplemente desde el 3 hasta el final. Esto ya luego en cada programa concreto, en cada algoritmo concreto, pues se le verá la utilidad. Es decir, que si yo quiero extraer cierta parte de los elementos de una lista, por ejemplo, en una lista de notas, yo puedo querer, una vez que esté ordenada por calificación, que me muestre por pantalla solo aquellos que están aprobados. Entonces puedo mostrar la lista únicamente desde un punto en el cual la nota sea 5 hacia arriba. Ese sería pues, un ejemplo para utilizar esto de los miles que pueda haber dependiendo del programa concreto. La función len proporciona el tamaño de la lista. Len, una función que tenemos en Python, como toda función tiene que ir con sus argumentos de entrada, que van entre paréntesis, y aquí pues puedo poner, por ejemplo, una lista, v3 o como la haya llamado, y la función me devuelve el tamaño de esa lista. Lo podéis probar vosotros en el terminal y probar también estas líneas utilizando esta lista de aquí para ver qué os proporciona en cada caso. Más cosas sobre listas, pues podemos hacer un recorrido de una lista, como ya estaba diciendo antes, utilizando bucles for o while. De esta manera enlazamos ya también con las instrucciones de control de flujo. Mediante el for y el while ya sabéis que lo que hacen es repetir una porción de código un número determinado de veces o hasta que se cumpla, mientras se cumpla una condición, pues en este caso me puede servir para mostrar por pantalla o realizar una operación sobre los elementos de una lista. Lo mejor es verlo aquí con un ejemplo concreto. Vamos a analizar este primer ejemplo. Yo hago una declaración de la lista de los ejemplos anteriores, en la cual con 6 elementos en este caso. Es una lista que mezcla distintos tipos de variables. Luego lo que hago es poner un bucle for i, y es un nombre de variable, in range de 0 a 6. Recuerdo que aquí el for lo que va a ir haciendo es ejecutar lo que viene en el cuerpo del bucle for, que es esto de aquí, tantas veces como indique con el range. Es decir, se ejecutaría una vez con el valor de i igual a 0. Se ejecutaría otra vez con el valor de i igual a 1, con el valor de i igual a 2, etcétera, hasta i igual a 5. Entonces, la primera vez se mostraría en pantalla, en el terminal, la posición 0 contiene, y aquí, en vez de poner aquí lo que tenía otras veces, un único nombre de variable, pues en este caso pongo un elemento de la lista V3. Entre corchetes, veis, hago referencia el indizado al índice i, es decir, mostraría el elemento 0 de la lista. La siguiente vez que pasa el bucle for por aquí, pondría la posición 1, contiene y se mostraría el elemento V3 de 1, es decir, 9,3. Y así sucesivamente iría mostrando pues, los distintos elementos de la lista en el terminal. Entonces, probarlo, lo podéis probar en un programa, ya que son varias líneas, quizás mejor probarlo en un programa de prueba, y lo ejecutáis y veis lo que se muestra en el terminal.
Y por otro lado, tenemos también la posibilidad de hacerlo con un bucle while. Entonces, en el bucle while, aquí, veis lo siguiente. Primero tengo que declarar la lista y en el bucle while hay una condición. Mientras se cumpla esta condición, se ejecuta lo que hay dentro del cuerpo del bucle while, que se llama, que es esto que estoy marcando aquí. Esto sería el cuerpo del while, que veis que está tabulado hacia la derecha. Bien, la primera vez que aquí llega el while, si yo no hago esta asignación j igual a 0, me va a dar un error, porque una comparación en la cual una de las variables no tiene nada, eso da un error. Es decir, si yo defino una variable a igual a 3 y ahora comparo b con a, eso me da un error porque b no está definido. Entonces, siempre hay que definirla antes. Con lo cual, como voy a empezar, el j va a ser la posición de la lista y voy a empezar en la posición 0, pues lo lógico es asignar un j igual a 0 aquí. Entonces ya al llegar aquí sí que tiene ese valor asignado, comparo con la longitud de la lista, digo, mientras el j sea menor que la longitud total de la lista, menor que 6, se realiza esto de aquí, se muestra pues igual que antes, posición 0 contiene 7 y luego se incrementa el valor de la variable j en una unidad para ir a la siguiente iteración del bucle while. J valdría 1, sigue siendo menor que la longitud de la lista, con lo cual mostraría posición de 1, contiene 9,3. Y así sucesivamente, J valdría luego 2, 3, 4, 5, y claro, llegaría un momento en el cual J valdría 6, que ya no es menor que la longitud de la lista, con lo cual se saldría ya del bucle while y se finalizaría la ejecución de este pequeño programa. Entonces habéis visto cómo simplemente lo que hago es meter la lista dentro de los bucles e ir mostrando elementos. Pero yo puedo también utilizar instrucciones para modificar elementos de una lista, para añadir elementos a una lista y puedo también eliminar algún elemento. Entonces, el primer caso, en la cual yo puedo modificar un elemento, realmente ya lo hemos probado en las diapositivas anteriores. Si yo tengo una lista V3, tengo la lista V3 definida, pues yo puedo modificar alguno de los elementos. Por ejemplo, el elemento 3, pues yo puedo modificarlo y poner ahí un valor que quiera. De esa forma, si yo ahora muestro otra vez la lista V3, veis cómo ha cambiado el valor de 0,4 a este de aquí. A eso me refiero con la modificación de algún elemento. Adición de elementos, pues también se puede. Con append, al final de la lista, se puede añadir un elemento. Entonces, con append, y al final de esa lista se añade el valor correspondiente. Entonces puede ser un número y de esa forma ahora la lista V3 tendrá al final este valor de 999. Esta notación, con el append aquí y el punto, es una notación que es muy habitual en la programación orientada a objetos, pues a alguno le suena, en el cual pues append sería un método del objeto mi lista y sería el valor que se añade, habría que ponerlo entre paréntesis, puesto que sería como los argumentos de ese método. Si lo que quiero hacer es insertar en una posición determinada, pues utilizo el método insert. Entonces mi lista sería el nombre de la lista, insertaría en la posición correspondiente con insert en la posición. ¿Veis cómo aquí os sale una mini ayuda también? Index, pues en qué posición lo inserto y qué es lo que voy a insertar. Pues puedo insertar a lo mejor un hola, ¿por qué no?
Y entonces ahora V3 en la posición 1 tiene este hola. Se ha insertado, es que el resto de elementos se han desplazado en una posición. Y por último aquí decir también la posibilidad de eliminar un elemento con la instrucción del. Entonces, del, el nombre de lista correspondiente y la posición en la cual quiero eliminar ese elemento. Probar estas instrucciones vosotros con la lista, tal como he hecho yo aquí en este vídeo. Y bueno, pensar también que con los elementos de la lista, por supuesto, se pueden hacer todo tipo de operaciones matemáticas, lo cual pues le da una potencia bastante grande a lo que son las listas. Es decir, que yo puedo hacer cosas como esta de aquí, en la cual he sumado el elemento 0 con el elemento 2 y me da 16,3. Y ya a este nivel básico, pues poco más que decir de las listas. Aquí lo que presento pues es un ejemplo de llenado de una lista, elemento a elemento, sin necesidad de conocer a priori la longitud de la lista. Un pequeño programa que va pidiendo números por teclado y los almacena en una lista. Para ello hay que utilizar el método append o la instrucción append. Y aquí está el programa. Empezando con un comentario que nos ejecuta, como ya sabéis, pues luego lo que necesito es inicializar la lista vacía. Aunque no conozca la longitud, sí que para ir luego introduciendo valores necesito inicializar esa lista de forma vacía. Y luego, para ir introduciendo los valores, necesito instrucciones input. Entonces, en la siguiente, lo que hago es escribir un input que me muestre por pantalla, introduzca un número y que también me muestre esto, para finalizar, introduzca 0. Como quiero que la lista almacene números reales, pongo float, porque lo quiero así en este ejemplo. Si fuera otra cosa, pues podéis poner int o cambiar lo que sea. Y almaceno ese valor introducido por el terminal en la variable n. Pongo un bucle while para ir llenando la lista. Y digo, mientras n sea distinto de 0, el cuerpo del bucle while, ¿qué se hace? Pues si yo introduzco un valor distinto de 0, lo que hago es añadir a la lista ese valor. Entonces la lista en este punto ya tendrá un elemento aquí. La siguiente línea pues lo que hace es otro input para pedir otro número por teclado y almacenarlo en la variable n. El valor que había antes desaparece. Cuando yo hago otra asignación, la variable n, el valor anterior desaparecería. Y si ese número que introduzco es distinto de 0, vuelve a añadirse a la lista, con lo cual la lista ya tendría 2 elementos. Y así sucesivamente podría ir introduciendo valores. Si el número que introduzco es un 0, como se cumple la condición como no se cumple, perdón, la condición del while, se saldría del bucle while y continuaría aquí. Simplemente lo que haría sería mostrar por pantalla este mensaje, la lista completa es, y se mostraría esa lista. Entonces esto es una posibilidad para llenar esa lista. Hay más maneras de hacerlo, esta es una manera muy sencilla, sin necesidad de conocer el valor de elementos inicialmente de esa lista. Cuando las listas están formadas por caracteres, lo que tenemos es una cadena de caracteres, como ya he dicho, y para ello, para ese tipo de listas, Python proporciona una serie de operaciones o instrucciones para realizar unas tareas que pueden ser útiles. Por ejemplo, puedo querer unir dos cadenas. Vamos a ver aquí el primer ejemplo. Lo que hace es asignar hola, la cadena hola, a la variable cat. El resultado sería, si yo mostrara la variable cat por el terminal, me mostraría hola, con comilla doble o comilla simple. Es lo mismo, es lo mismo. Si yo quiero poner hola mundo, puedo concatenar dos cadenas. Puedo concatenar la cadena hola con la cadena mundo. Y entonces, si yo hago algo tal que así, utilizando el signo más, el mismo para sumar dos números,
puedo generar la cadena hola mundo. Y puedo hacer algo así, puedo volver a asignar el resultado de esta concatenación de cadenas en la variable cath, es decir, sobreescribo lo que había anteriormente. Como veis que he puesto aquí delante de mundo, hay un espacio. ¿Para qué? Para que a la hora de concatenar las dos palabras, las dos cadenas, me quede hola mundo separado, no aparezca aquí todo junto. ¿De acuerdo? Entonces es muy sencillo, simplemente estoy diciendo que con el carácter más, con el símbolo más, en vez de sumar números puedo sumar palabras, unirlas. Conversión a mayúsculas con el método upper, de esta forma. Si yo tengo una cadena, por ejemplo, hola mundo, si yo pongo cath.upper, es decir, el método aplicado a esta cadena, con esta sintaxis que hablaba que es un poco, puede ser un poco curiosa, podéis pensar que ¿por qué no es upper de cath? No, es cath.upper, es así. Y en ese caso asigno el resultado a la variable cath y si lo muestro por pantalla, por el terminal, veré que ahora la cadena de caracteres es en mayúscula. Claro, si la tenía en mayúscula, puedo pasarla a minúsculas con lower de forma análoga y puedo también, con split, puedo dividir una cadena de caracteres en dos cadenas y poner cada una de las cadenas en un elemento de la lista, de una lista. Podéis probarlo y ahora de esta forma, con este ejemplo que tengo aquí, estaría generando una lista con dos elementos y cada uno de los elementos es una palabra. Bien, es posible. Otra función útil es count y entre paréntesis aquí iría el carácter que yo estoy contando. Entonces, si yo tengo una cadena de caracteres y quiero contar cuántas O's hay en ella, pues lo podría hacer de esta forma con el count. Y esto, si yo lo muestro en el terminal, es un 2. Es un 2. Todo esto, cath.count, esta función aplicada a esta cadena y esto tan largo, yo podría luego incluso hacer operaciones matemáticas con este valor, asignarlo a otras variables y trabajar con ello en mi programa. Aquí únicamente lo que hago es mostrarlo en el terminal. Pero luego esto me sirve para, de alguna manera, darle más complejidad a los algoritmos que voy creando. Y hace que pues, el lenguaje Python, como cualquier otro lenguaje, pues sea muy, muy potente para resolver casi cualquier problema. Y aquí la última función que he puesto es el replace, que lo que hace es cambiar una cadena por otra. Entonces, por ejemplo, si en cath lo que quiero es cambiar hola por adiós, pues lo puedo hacer de esta forma, como pongo aquí. Cambio hola, cambiaría hola por adiós. Lo mejor con estas funciones es probarlo en el terminal y daros cuenta de verdad cómo funcionan. No, como decía en la práctica cero, no simplemente probar esto, sino probar variaciones y buscarle un poco las vueltas para acabar de entender bien cómo funciona esto. Y ya para acabar, como no podía ser de otra forma, si la lista es numérica en vez de letras, pues se pueden utilizar funciones de la librería matemática NumPy, que es la que estamos importando en los ejemplos de las prácticas anteriores para insertar, por ejemplo, operaciones matemáticas, raíz cuadrada, trigonométricas, etc. Pues aquí puedo también hacer el import numpy as np al principio del programa o cuando lo necesitemos y utilizar alguna de estas funciones matemáticas. Por supuesto hay muchas más, aquí pues he puesto algunas. La suma de elementos de una lista, la media, la desviación estándar, la mediana o la posición en la cual se encuentra el mínimo o el máximo o el propio mínimo y el propio máximo de ese vector, en este caso, ya que estamos con una lista numérica, un array numérico. Entonces, si yo hago aquí un import numpy as np, genero una lista, luego yo puedo, por ejemplo, calcular el máximo de esa lista de esta forma.
el máximo pues sería 4. Evidentemente yo puedo pues aplicar otras funciones, por ejemplo la media, y trabajar con estos resultados en un programa según sea pues el interés que yo tenga para ese programa concreto. Nosotros aquí en la asignatura estamos realizando programas que implementan algoritmos quizá para, por ejemplo, calcular la media de los elementos de un vector o el máximo de los elementos de una lista sin utilizar estas funciones, simplemente para aprender a resolver esos algoritmos, aunque luego, pues como veis aquí, ya están implementados en el propio Python. Y de momento esto es todo sobre las listas. Más adelante, en otro bloque, hablaremos ya sobre las matrices, que podríamos pensar que son como listas, pero más de una dimensión. Tenemos lo más habitual son las matrices bidimensionales o tridimensionales y trabajaremos sobre ellas. Las colecciones que decía al principio de este bloque, que son también listas de más de una dimensión, es un dato un poco diferente. No voy a entrar tampoco en ese tipo de dato, me centraré luego más en lo que son las matrices.